los alcaldes siempre aquí muy al tanto de lo que sucede en sus comunas. Vamos a presentarlos porque tenemos mucho que hablar y sobre todo hacer un catastro de lo que ha sucedido en este último mes y medio. Comenzamos con Carmen Gloria Fernández, la alcaldesa de Quinta Normal. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. También está con nosotros Carolina Leitado, la alcaldesa de Peñalolén. Bienvenida. Muchas gracias. Y a su lado, Mauro Tamayo, el alcalde de Cerro Navia. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias por la invitación. Oye, ha sido bien intenso. Yo creo que todas las comunas de Chile han sufrido daños en estructuras, ¿verdad? Independiente del daño emocional que todos hemos tenido. Pero a mí me gustaría que comenzáramos con la alcaldesa de Peñalolén. ¿Cuál ha sido de verdad lo más difícil de enfrentar y los daños más profundos y difíciles que ha tenido la comuna? Yo creo que lo primero es el daño emocional. Hay independiente del daño, obviamente, en instalaciones, saqueos, violencia, pero yo diría que lejos lo que tiene mucho más secuela y más difícil de reparar finalmente el daño emocional de muchas personas. ¿Tú has notado que la gente hoy día tiene miedo, por ejemplo, como un factor emocional? Yo creo que sí, y en particular aquellos lugares que han sido víctimas de violencia sostenida. Tuvimos el tema y tenemos el tema de la subcomisaría de la Hormiga, donde hay vecinos que han sufrido durante todo este tiempo de que mientras se ataca la comisaría hay una respuesta obviamente policial que genera un efecto en un montón de vecinos, por ejemplo, que no tienen nada que ver, que no están atacando la comisaría, bombas lacrimógenas, el helicóptero, el ruido, los balazos. O sea, hay un tema ahí complejo, pero también muchos de niños, por ejemplo, niños, jóvenes, adultos mayores, las mascotas que son parte también del regaloneo de los adultos mayores. En ese sentido sería bueno ir como haciendo un catastro. Por ejemplo, acá nosotros veíamos servicios básicos, como para ir comuna por comuna, para ir viendo cómo están los servicios básicos. Bueno, en Cerro Navia hemos tenido saqueo. Bueno, Cerro Navia vive habitualmente violencia permanente por parte de la ausencia de Estado. 38 años desde que nacimos. Cerro Navia antiguamente fue Pudahuel y antes de eso Barrancas. Y se segregó, se separó por razones que desconocemos. Pero finalmente dejó un espacio sin ningún lugar productivo, sin fábricas, sin lugares de trabajo, solo domiciliario, y por tanto hoy día tengo una expresión de eso. ¿A qué me refiero? En Cerro Navia hay 3 supermercados. Ninguno de esos hoy día está operativo, porque fueron saqueados o incendiados. ¿Ninguno de los 3 supermercados? Ninguno. El Cerro Navia operativo, ninguno. Así es. Si no fuera por las 10 ferias libres que tenemos, no habría abastecimiento. Han sido aquellos que han logrado mantener y lograr distribuir alimentos, verduras, pero también abarrotes en nuestras comunas. Lo estamos viendo en la gráfica. Alcalde, y frente a eso, porque existe también la duda, y hemos visto la segregación social, como también se va construyendo la diferencia en los servicios básicos, en qué capacidad tengo yo de poder abastecerme en mi propia comuna. ¿Sabe usted si hay voluntad de que estos 3 supermercados que son saqueados y que hoy día no funcionan vuelvan a funcionar, o simplemente se decide como se abandona? Y porque también hay un riesgo de quien pone un supermercado decir, ¿saben qué? No me está dando las garantías de que el supermercado exista. Sí, afortunadamente la información que manejamos es que los 3 van a reabrir en la medida que puedan iniciar los procesos de reconstrucción. Es decir, estamos bastante tranquilos. Los vecinos, para ellos es importante saber esta información. Pero un dato interesante, en Cerro Navia hoy día solo tenemos un cajero automático, uno, para 132.000 habitantes. ¿De cuántos que existían antes, alcalde? No había más, eran como 6. Tampoco eran muchos. No. Tampoco eran muchos. O sea, Cerro Navia no tiene una notaría, no tiene una oficina de FONASA. O sea, hay una ausencia. Alcalde, ya que Aloprado, Pudahuel, ya que estamos hablando de los supermercados en su comuna, ¿por qué no le preguntamos a la alcaldesa qué sucede con los supermercados en Peñalolén? Sí, no, la verdad es que tuvimos, bueno, desde el primer día, digamos, algunos saqueos, también un incendio pequeño, digamos, no consumió todo el supermercado, el Santa Isabel de Grecia. Varios ya están funcionando nuevamente. Hubo 9 saqueados, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay supermercados y también otros negocios, Autoplanet, hay varios Totus, bodegas Totus que está ahí en toda la Congresia y otros. La verdad es que la mayoría han vuelto a funcionar, pero hay varios, sobre todo afectó a supermercados mayoristas, que nosotros tenemos que surten, en el fondo, todo el comercio local, el local de barrio se surte de estos mayoristas y muchos vecinos también que se surten de ellos. Lo que sí, las ferias han funcionado desde el primer fin de semana, funcionaron igual.
Y eso permitió también de alguna manera que en la crisis, en plena crisis, poder tener un abastecimiento importante, como decía, que salvaron de alguna manera el primer momento, porque algunos cerraron no porque estaban saqueados, sino que por miedo a ser, digamos, victimizados. Entonces al final, finalmente hoy día tenemos funcionando la gran mayoría de la comuna, pero alrededor de 7 u 8 que están todavía esperando. Entiendo que la mayoría van a reabrir. Hay uno que tenemos una duda ahí, sí, porque se llevaron todas las máquinas, todas las cosas, y estamos viendo si va a volver a funcionar, pero el resto, la idea es volver a funcionar, pero en un buen tiempo, porque tienen bastantes daños. ¿Y en Quinta Normal, alcaldesa? Sí, bueno, en Quinta Normal tenemos 9 supermercados. ¿Ya? Hoy día actualmente están funcionando 4. Teníamos dos más que estaban funcionando y que fueron saqueados el viernes en la madrugada. Pero además yo quisiera, y que tienen la intención de volver a funcionar, ¿ya? Probablemente el miércoles van a abrir. Pero quisiera mencionar que también desde el día 1 las ferias libres funcionaron y han entregado a los vecinos todo lo que ellos... todo lo que tienen, las verduras y también los alimentos no perecibles que entregan los supermercados. Y también tenemos comercio pequeño, más de 500 comerciantes pequeños que estuvieron trabajando, cerrando más temprano, buscando algunos horarios diferidos por el temor. ¿Puedo decir algo a ellos? Un aplauso, distintamente las comunas, de verdad, aplausos para ellos porque Sí. han luchado, trabajado, estado con la comunidad, ayudando. Nosotros con José hemos estado en la feria ahí, ayudando a su caserito, a su caserita. Es impresionante cómo se ha armado la comunidad. Sí, Mira, así es. veamos lo que pasa en Quinta Normal. Total, 9 supermercados, 8 saqueados Sí. y 2 de ellos además quemados, 1 en funcionamiento. Sí, uno quemado, está en demolición, un muerto allí. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Se va a volver a construir el supermercado? o Hasta ahora no tenemos realmente la noticia de que La si sigue o no sigue, la certeza. ¿Y los que están Sí. funcionando de manera parcial? O... Sí, están cerrando Sí, más ¿verdad? temprano, sí, están abriendo en ciertos horarios con algunas restricciones, no están abiertas las puertas como antes, hay algunos cuidados ¿Y los que tienen que cajeros? tener. ¿Cómo andan con los cajeros? Los cajeros también, en los supermercados estaban los cajeros, mayoría. mayoría, estando los supermercados cerrados, no tenemos los cajeros, pero tenemos algunos en el municipio, incluso tenemos uno que durante la mañana hasta las 2 de la tarde está abierto a todo O público. sea, podríamos resumir que en materia de abastecimiento, las ferias libres han sido súper importantes. Lejos. Ahora me gustaría como, ahí está la gráfica de hecho, mire, dice almacenes, principales sustentos de productos básicos, 537 Así es. almacenes, ferias libres en Quinta Normal. Sí, sí. ¿Por qué es que son importantes? Ellos se la han jugado. Sí. A ver, el comerciante chico conoce a sus vecinos. Claro. Sí. Entonces quiere estar disponible, dispuesto ¿Y no a han sido solucionar los saqueados temas. esos almacenes, alcaldesa? No, en un comienzo hubo mucho miedo. Hubieron algunos, porque aquí hablamos de delincuentes, ¿ah? Los que saquean Sí. son delincuentes. En un comienzo estuvieron los delincuentes ahí, estuvieron los vecinos cuidando, Pero tuvimos se a organizaron. carabineros dando... hemos tenido un contacto permanente de antes Sí, el de la problema ahí- crisis el problema con ahí es que a carabineros. veces son turbas. Ahí O sea, no ahí se es- puede hacer nada. Es muy difícil de Sí. contener. Oye, con el tema de los servicios básicos, no sé si va a corresponder a las gráficas que tenemos. Alcalde Mauro Tocayo es el Mauro Tamayo. tamaño. No somos tocayos, claramente. Hay un tema con respecto a los semáforos. Ah, Y a mí me pareció muy interesante cómo los civiles se han encargado de coordinar. Hoy día ya está Oye. claro que Las Condes y Santiago lo está coordinando. Se ha contratado ¿cuántos- gente para esos efectos. Exacto, y que le ha venido muy bien por lo demás en diciembre. ¿Cómo han tenido ustedes el tema de los semáforos, que es un dolor de cabeza? mira, en torno a los semáforos, en la comuna tenemos pocos semáforos. O sea, este abandono también se expresa en eso. Ha costado mucho. Los últimos 3 años hemos logrado aumentar 6 semáforos nuevos. Ojo, lo que estoy hablando quizá a los auditores les suene como un semáforo, algo como insignificante. Nosotros, cuando instalamos un semáforo, hacemos acto de inauguración. Van los niños del colegio. Pero si valen 40 millones cada uno además, y es un 60 aporte para la millones. Y más, comunidad, y impresionante. mucho más. Y más también, ¿no? Sí. Subieron Hoy día, 60 millones de 60 euros. millones. Por De la los crisis. 30 semáforos, tenemos operativo solo 10. No, no, tiene. No, un Sí, techo. también Cerro Navia. Cerro Navia. O sea, O sea, perdón, ya con dificultades, este fue el cómputo a la noche de recién Alcalde, ¿le pasada. damos la gráfica? Sí, claro. Miren, 20 señaléticas, esto es la infraestructura comunal Los dañada. pares, Claro. los sea el paso. 10 semáforos, 2 cámaras de televigilancia. Y ahí quisiera pedirle nuevamente la palabra con respecto a lo que usted dice. Tal vez para otros, no decir qué tanto,
¿Por qué es tanto para su comuna que haya esos dañados? No, porque es súper complejo. Por ejemplo, nosotros tenemos un cruce Mapocho con Huelén, que es el centro de la comuna, donde se está construyendo, terminando el nuevo Hospital Félix Bulnes, donde en esa misma esquina, el próximo septiembre debían comenzar las obras de metro, lo cual significará cruzar Quinta Normal, llegar a Renca y estar desde Cerro Navia a Vitacura en 30 minutos. Y el presidente de Metro, hace pocos días atrás, señala que se iba a aplazar. Exactamente, O sea, por lo menos un año. Imagínate, o sea, nosotros que hemos tenido un abandono brutal, habíamos visto con una esperanza gigantesca. Ojo, empezarían la obra el año pasado para inaugurarse en 2026. O sea, imagínate los plazos que son. O sea, ustedes tenían un abandono anticipado anterior a esta crisis social. Tal cual. ¿Y cuáles son las estaciones de metro que ustedes tienen en Cerro Navia? Hoy día ninguna. No, iba a llegar ahí y se va a retrasar. ¿Cuántas? Va a llegar. Tres. Tenían tres. Iban a llegar Perdón la tres. ignorancia, la de San Pablo, que fue una de las más emblemáticas. ¿Esa pasa por qué comuna? Lo Prado. Esa es Lo Prado, Así perfecto. es. Nosotros no hemos tenido ninguna estación de metro y logramos el compromiso de gobierno anterior y lo que hemos pedido, ojo, hemos hablado con la ministra Carla Rubilar, cual manifestó su preocupación por esto mismo y dijo, mira, vamos a interceder. Se mantenga el calendario original. Así es. Ojo, quizás en una primera fase, llegar desde Renca hasta el centro. Claro. Y en una siguiente fase ir ampliando. Bien lo urgente en el para que fondo. nos permita hacer transbordo y llegar ¿Y acercándonos ¿Cómo al lo hace oriente. con los semáforos? Porque en realidad es mucha plata para abordarla en el municipio. Po. Mira, nosotros en un momento hemos estado analizando poder contratar funcionarios, pero el presupuesto no nos alcanza. No. Ese es un tema... Para que pudiesen estar con un SIGA y un PAC, Sí, pero de verdad que estamos quiero ir al complicados. tema. Lo que pasa es que mirándolo más de fondo, porque estamos atendiendo la emergencia, ¿verdad? Supermercados, servicios públicos, infraestructura, pero evidentemente las obligaciones en las que van a tener que incurrir los municipios son múltiples. O sea, seguridad, reconstrucción, probablemente fomento para pequeños y medianos empresarios, también pasa por el municipio en algunos casos, y otros servicios. Entonces, hoy día sabemos que hay comunas que no han tenido daños menores, que son comunas más ricas, y se habla de cómo poder definir o reformular la ley de rentas municipales para que todas las comunas tengan acceso, de alguna manera, a una porción de la torta que les permita hacer frente a sus compromisos. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen? ¿Con cuánta plata cuentan? ¿Con cuánta plata les gustaría contar? ¿Y qué creen que tiene que ocurrir a largo plazo con la ley de rentas municipales? Es decir, cómo se distribuye la plata entre las comunas para que cada una pueda hacer frente a sus compromisos financieros y ciudadanos. Bueno, hoy día lo que nosotros hacemos es hacer una comparación de ingreso per cápita y ahí podemos ver en realidad cuáles son las principales diferencias entre un municipio y otro. No sé, oye, perdón, tu per vimos una cápita... gráfica que era... No, o sea, alarmante. Vitacura 1.200.000 por habitante, bueno, en el caso de Peñalolén 200, entre 200, 220.000. 140.000 en Zorro Navia, la más baja. 140.000. Hay que hacer un 140.000, distingo 100. con el per cápita de salud porque ahí se distorsiona un poco también. Hay municipios que recibimos más per cápita, otros menos, pero en la práctica estamos hablando de una diferencia que es sideral. Y eso hace que haya ciudadanos de primera y segunda categoría, porque eso tiene que ver con la calidad del espacio público, con la posibilidad, por ejemplo, tema que es súper vital para los ciudadanos, la pavimentación. Si tú vas en una calle de cualquier comuna que tiene recursos, ellos arreglan los pavimentos porque lo pueden hacer con recursos propios. Esta es una tarea que es del Serviu. Nosotros tenemos que estar respondiéndole a los vecinos por pavimentos participativos, que se demora postular, 2 o 3 años en ejecutar, y los vecinos no entienden que no es una responsabilidad nuestra porque ellos van a otras comunas donde hay un hoyo y se tapa inmediatamente, o sea, o hay un problema como más complejo y se resuelve con recursos propios. El tema de la mantención de los espacios públicos. Nosotros, para yo poder diseñar un espacio público, tengo que poner menos pasto posible. O sea, ¿Cómo lo está hablando de riego las áreas- después? estamos Bueno, hoy hablando de día hay las un tema de áreas cambio verdes, digamos, climático, pero plaza. también cuando dice, oye, tú vas a las comunas, está lleno de prados verdes, árboles, y dice, oye, ¿por qué acá pusieron estas piedritas y estas plantitas? Y dice, bueno, porque ¿cómo lo regamos después? Entonces uno dice, o ¿cómo mantenemos también esa cantidad de prados verdes que existen, o las plazas, o los juegos infantiles? Un juego infantil de esos maravillosos, preciosos que se ven en algunas comunas, valen 20 millones de pesos. Ahora, o sea, alcaldesa, casi lo que puede costar la mitad de un semáforo. pero- Entonces uno dice, ¿cómo hago eso? Esa es la diferencia. Tiene que ver con calidad de servicio, finalmente. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto es un ingreso per cápita base, donde todos los ciudadanos debiéramos tener, y después que dependa obviamente de la gestión de los alcaldes, de postulación de proyectos, de gestión con el Y eso es mundo una privado. modificación de Eso la ley de debiera... rentas municipales. No, eso debiera ser la modificación de la ley de renta, pero ha tenido varias modificaciones, pero han sido bastante parche, diría Pero, yo. alcaldesa, pero- Y lo que viene ahora tampoco, o sea, aquí no se ha dicho nada, para que para que pensemos que esto va a cambiar. Yo no he visto ningún proyecto ni nada que hable de
de una modificación estructural del sistema municipal hasta ahora. ¿Ya? Y estamos compitiendo con las pensiones, con salud, con Ahora, todo lo demás. En el caso de daños, por ejemplo, de semáforos, señales éticas, etcétera, ¿han tenido o...? No, sí, nosotros tenemos principalmente, el más complejo es Grecia con Ictinos, que es como nuestra Plaza Italia, digo yo, porque ahí se junta todo el mundo. La verdad es que es un lugar bien concurrido. ¿Verdad? No, está después de la rotonda, más hacia arriba, más hacia la cordillera, pero ahí hay feria los fines de semana, hay una plaza, hay harto comercio. Estamos mostrando una gráfica, dice daño mobiliario público, 8 buses quemados, Sí, eso tendidos fue en y la rotonda de cableados, Grecia el cámaras primer de televigilancia, iluminaria, subcomisaría de Peñalolén, semáforo y acceso Metro Grecia. Sí, lo que estuvo decía usted vandalizado el acceso al metro, pero el metro está funcionando desde los primeros días. Pero el tema de los semáforos, ¿sabes qué? Es súper importante porque nosotros, por ejemplo, en el caso de Peñalolén, o sea, tener un semáforo, como dice Mauro, es una celebración comunal cuando hay un semáforo nuevo, porque son 60 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la gente cree que es poner un palito, pero tiene un computador detrás, tiene todo un sistema de conexión telefónica con la UOCT, con otros, o sea, es un sistema bien complejo. Y lo que nos pasa hoy día es que a veces, pudiendo repararlo, ¿para qué lo vamos a reparar si en la noche se lo van a volver a...? Al alcalde de ¿Quién lo Santiago va...? hoy día. Claro, no es un problema de no querer que ha reparar. reparado duran en promedio 3 horas funcionando y han Y sido aquí vueltos a hay un tema que es bien vandalizar. complejo, que son, en el caso nuestro, nosotros tenemos una empresa contratada para esto. El tema es que ellos tienen en su empresa pensado durante el año que van a tener tanta vandalización, accidente, lo que sea, y que van a poder recuperar después de mandar al que chocó el semáforo, que no se quede un accidente, cualquier cosa. Oye, Pero resulta que hoy día esa empresa, si nosotros le cobramos, hoy día eso quiebra. O sea, la verdad es que la vandalización no tiene proporción a lo que una empresa calculó como la vandalización promedio, por No hay decirlo así. certeza que eso vaya a ocurrir. Perdona un poco, Mauro, solamente preguntarle a usted, yo sé que vamos a avanzar con los daños estructurales de Quinta Normal, pero lo que está haciendo Las Condes y Santiago de manera paliativa, por lo demás, que ha tenido un buen impacto. La marcha blanca hoy día de la mañana parece que ha andado bien. Ojalá que se extienda a la tarde. ¿No lo han pensado usted, Carolina? Y después le doy pase a Semáforo humano. No tienen recursos. O sea, el tema es contratar gente, porque finalmente la idea es muy buena. También Joaquín Lavín había mostrado estos semáforos portátiles. Yo le digo, sí, pero yo no tengo quien me los cuide, me los van a robar. Entonces, al final, o los van a vandalizar también. Entonces, la práctica es más bien un tema de recursos que de voluntad de querer hacerlo. Es difícil contratar personas, además hay un tema de límite. Nosotros tenemos límite para contratar personal. Hoy día yo estoy privilegiando el tema del aseo, de la limpieza, que ahí hay que contratar a harta gente para tener... Por eso que se lo preguntaba, porque imagino que mucha gente también... Pero bueno, nosotros, ¿por qué no? Es un tema de recursos. Carmen Gloria, en el caso de ustedes, en el tema de los daños estructurales... Sí, bueno, primero el tema del daño estructural. Para nosotros, semáforo ha sido un tema grande, especialmente donde está el... vandalizados tienen. Teníamos 8 vandalizados. ¿De cuántos, alcaldesa? El total no lo tengo Aproximado. en este minuto. Ustedes, Sí, tenemos harto. No, pero tienen más que Sí, tenemos más que tienen más que ustedes, Mauro. más que el Mauro. Compáreme con quien quieran en la región. Tenemos como el doble del Mauro. Tú has trabajado por Matucana, ¿es de la comuna de ustedes? Lo que llega Matucana hacia el poniente. Exacto, pero Matucana marca el límite, ¿verdad? Marca el límite. Que baja por el Parque Los Reyes y llega hasta la estación central. Exacto. Desde ahí hacia el poniente deben tener muchos semáforos que no Sí, están tenemos funcionando. el doble más o menos del Mauro. Y en total 8 vandalizados. 8 vandalizados, pero específicamente tenemos un punto que es el municipio de Quinta Normal. Ahí se juntan todos los días, bueno, salvo estos 2 días anteriores que tuvimos un respiro, todos los días con las barricadas, hacen tirar los semáforos y hemos tenido la suerte que se han podido arreglar, no todas las 4 esquinas, pero se han podido arreglar y estamos ahí todos los días con el semáforo, pero todos los días le causan daño, incluso hubo casi un accidente allí por un chico que lo estaba sacando y casi le cae en la cabeza toda la parte de arriba. Entonces ha sido una tremenda problemática, pero yo quiero decir que Quinta Normal es una comuna que aporta al Fondo Común Municipal. Eso significa que nosotros el 30% de los sueldos los pagamos con recursos propios. Tenemos que salir a buscar el recurso a la calle, que las empresas tengan su patente al día, que si está mal estacionado, la multa que a veces no quisiéramos sacar, porque si no, no podemos funcionar. Entonces, eso lo hemos reclamado mucho antes con todas las autoridades, pero también existe esta inequidad territorial que debe arreglarse, porque hay municipios, como decían acá,
que pueden hacer veredas. Nosotros hacemos muchos proyectos en la comuna, pero dependemos absolutamente del gobierno central, del GORE, de la Subdere. Si no, simplemente no avanzamos, porque cero recursos nuestros. Pero no existe una asociación chilena de municipalidades, Existe no existe un pozo común donde en definitiva... Es el fondo... Sí, Ya, pero me somos imagino que aportantes y recibimos. Exacto, somos eso, si el problema la no es el fondo asociación. común. Porque el Fondo Común Municipal nace en el año 79, 1979. Antiguo, 40 antiguo. años. Y lo que busca es disminuir las desigualdades. Claro. Si no fuese por el Fondo Común, Cerro Navia recibiría al año por vecino 33.000 pesos. Sí. Claro. Y recibimos Sería- 140.000. O sea, Claro. tiene una Gracias al función fondo. redistributiva, por cierto. Sí. Pero este fondo, seguir redistribuyéndolo, No, no da. sirve, no da. Para que todas las Más comunas... ahora todavía. No, ¿Por más qué? ahora, Se porque requieren nosotros todo el daño inyectar estructural, si bien es nuevos cierto, recursos. la Intendencia hoy día nos está aportando para poder arreglar todo lo que ha pasado, pero también estamos con el temor. Arreglamos ahora si sabemos que a las horas o al día siguiente nos van a destruir de Yo nuevo. creo que el tema económico nos va a afectar a nosotros también, porque el pago de patente, o no sabemos cómo viene, nosotros ya tenemos casi 1.000 millones de ingresos menos en este mes. Igual que de nosotros. lo que recibíamos en este Pero José perdona, Antonio hacía una pregunta clave en torno a la ley de renta. La ley de renta. Que... Porque efectivamente, si seguimos redistribuyendo la misma torta, vamos a seguir un poquito menos pobres o un Pero poquito igual. menos ricos, ¿Y qué pero lo que es todo un plantea poquito. usted, alcalde, para que ¿Qué se eso mejore de necesita? raíz? Se necesitan 450 millones de dólares de asignación directa a todas las comunas a nivel nacional. Ojo, esto no afecta acá en la región, pero también en el país completo. Claro. Para que ninguna comuna esté en situación de extrema pobreza y logremos el promedio. El promedio hoy día de ingresos por habitante son 223.000 pesos al año en Está por cada debajo comuna. todavía. Si ¿Y hay logramos hacer consenso para eso, no? esta asignación directa, no, nadie lo está planteando, el gobierno no tiene como propuesta. Logramos hacer que todos los que están abajo suban. La Yo no asociación espero chilena sí lo ha que los planteado, que estén tienen arriba estudios. bajarlos y castigarlos, sino que subir a los que están abajo para que tengan un mínimo estándar de vida. Perdón, podemos meternos también en la materia de lo que es seguridad ciudadana, delincuencia, para que hagamos un catastro, ¿les parece? No sé cómo ha sido en su comuna. Mira, nosotros afortunadamente ya un poco más de un año tenemos la policía municipal, que fue bien resistida, porque son ex carabineros en 4 patrullas Sí. que están patrullando. Gente súper entrenada con 15, 20 años de experiencia, que han estado haciendo un apoyo real, porque nosotros tenemos la dotación más baja de carabineros que tiene una comuna en el país. Ahí lo estamos en viendo, el alcalde. país. Discúlpeme. Entonces, carabineros... Seguridad ciudadana, dice planes implementados. 1, policía municipal, lo que dice usted. Rondas preventivas, coordinaciones con carabineros y PDI en procedimientos de la contingencia. Y en ¿Ha términos- dado resultados? En términos Perdón. generales, Carabineros en Cerro Navia ha tenido una muy buena conducta, ojo, ¿ah? Ajá. Han sido mínimos los casos Quería de preguntarle, abuso de poder. alcalde, Ha sido una gran conducta de Carabineros. Por el tema de la intermodal, que sufrió el ataque de la semana pasada, digamos, el saqueo del comercio, en fin. Se está trabajando allí, se va a apoyar a esos comerciantes. Es una zona muy neurálgica, además de su comuna, la intermodal. Ah, no, la intermodal está en la cisterna. la cisterna, sí. Ah, Sí. perdón. Sí, Cerro No, pues Navia, la tiene cisterna. No, pero ¿qué hemos razón. estado haciendo con los comerciantes? Lo mismo, por ejemplo, tenemos un barrio que es José Joaquín Pérez, que es el barrio comercial por esencia. Hemos puesto una camioneta para esa avenida nomás, para que esté apoyando a los vecinos. Por cada 6 locatarios hemos estado instalando alarmas comunitarias. Entonces, si hay algún problema, salen todos, los 6 vecinos de ese sector. ¿Y esas alarmas están conectadas con carabineros? No, No. no Son tienen... solo un Son sistema- de organización Pero, vecinal. y si estuviesen Organización conectadas, difícilmente llegarían, porque son muy poquitos. Es interesante. ¿Y cómo y se es la- organizan entonces? ¿Suena la alarma y Salen los qué vecinos. medidas se toman? Ah, sí, salen Salen todos. los vecinos a resguardar. Hace poco días atrás en un pasaje andaban unos sujetos vestidos con chaqueta y uniforme de la PDI. ¿Ya? Ya. En un pasaje, Castelnovi. Y lo mismo, sonó sospechoso, salieron todos los vecinos y los tipos se fueron. O sea, la coordinación de los vecinos, ojo, ni siquiera tomándolo, sino que manifestando presencia ayuda mucho. Es más, en el día de ayer nosotros en Cerro Navia lanzamos nuestra feria navideña. Más de 1000 puestos que ocupan el espacio público en la calle. ¿Dónde está? Esto está en Peterson, cruzando Gutiérrez, un tramo de Gutiérrez y Lazzarini. Es un sector donde van muchos locatarios. Miren, son 1000 familias que están trabajando en eso. Uno puede decir, pucha, lo más probable es que se preste para que lo vayan a saquear, para que sea un problema. La primera noche, afortunadamente, tuvimos 0 problemas de seguridad. Triplicamos la presencia de agentes de seguridad en la misma feria navideña,
pero queremos ir recuperando el espacio público. Pero perdón, alcalde- esos son agentes municipales, digamos, O sea, agentes de seguridad. de una empresa externa. Ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los tres? Porque tenemos ahí una gráfica interesante. Usted me dice que el contingente de carabineros no da abasto con la cantidad de población, y eso se lo pregunto a los tres, porque en rigor, algunas comunas, como tú dices, han tenido muy buen comportamiento. ¿Cuál es el promedio de carabineros Por habitante? habitante. Exactamente. Oye, En pero no Cerro daba Navia- abasto antes, menos menos ahora. ahora. En Cerro Navia, un Sí. carabinero cuida a 1.230 Sí, no, es habitantes. terrible, sí. En Vitacura, un carabinero cuida a 530. Perfecto. En el caso tuyo de ¿Sabes lo que Peñalolén, pasa? Que a mí no me gusta esa cifra, porque ¿sabe por qué? Porque error. es engañosa. Sí. Porque una cosa es el carabinero por habitante y otra cosa es la presencia policial efectiva, porque resulta que cuando hay una marcha en la Plaza Italia, los carabineros de Peñalolén están en la Tienen Plaza que ir a Italia, la no Plaza están en Peñalolén. Claro. Entonces yo siempre he reclamado eso, porque cuando hay algo en Las Condes o cuando en el Costanera Center, Parten los todos para carabineros allá. parten muchos, o sea, hay contingente, hay servicios especiales Se y destina. sacan carabineros de la población para destinar O a ir sea, a distintos En lugares. ese sentido, la Entonces, cifra que sí. plantea el alcalde es sería peor, peor. es Es peor. peor, O probablemente, bueno, no sé, o quizás les sacan menos de los que nos sacan a nosotros. También puede ser, También porque puede tiene ser. tan poco O que sea, en yo la creo que práctica no le si van a sacan sacar 5 ninguno. se notan. Claro, se nota. Una comisaría para Entonces, todo Cerro Navia. Sí, hemos pedido una segunda comisaría y Carabineros nos ha oficiado diciendo no se O sea, justifica. la Pero- situación pero- policial era pero- compleja pero- antes sí, y parte del tema de la violencia y de lo que hemos venido diciendo nosotros hace tiempo atrás, el tema de la delincuencia, narcotráfico y otros lo dijimos antes que quedara Uno, este escoba, porque- con todo el estallido social comenzaba a analizar con más detalle la forma como se construyen y se diseñan políticas públicas, en fin, y uno se encuentra con muchas cosas que en realidad no responden al sentido común, porque uno asumiría, y ahí creo interpretar también a la gente que nos está viendo, que la dotación policial debería repartirse en relación a la cantidad de población que tiene una comuna, la tasa de delitos que presenta una comuna, es decir, las comunas Exacto. más resguardadas Exacto. deberían de ser aquellas donde vive más gente y donde se producen más delitos, pero parece que no es Sí, así. No, ¿y sabes por qué? Carabineros nos explicó en algún momento cómo se hace la distribución y tiene que ver con hartos factores, no es tampoco No arbitrario, arbitrario. digamos, claro. De hecho, si se hiciera solo por habitante, habría comunas que no tendrían carabineros, porque por ejemplo comunas rurales que tienen muy poquitos habitantes, pero que en la práctica igual requieren un retén con un personal, necesitan turnos, etcétera. O sea, si uno hiciera una distribución solo por habitante, igual habría comunas que no tendrían nadie. Pero lo que sí nos decías, por ejemplo, yo decía, oye, pero Las Condes, Vitacura, etcétera, que uno dice, oye, ¿por qué tantos carabineros por habitante? Bueno, porque ahí están los bancos, el comercio, no sé qué, entonces al final se justifica también. Y yo le digo, oye, pero yo también tengo bancos, tengo más supermercados, tengo mucho más que antes. De hecho, Peñalolén ha crecido mucho en el ámbito comercial y tiene los mismos carabineros de hace 10 o 15 años probablemente en proporción. Entonces, ahí, Entonces ¿cuál uno es la dice explicación? Porque que no hay en el más. fondo- En el fondo lo que nos dicen es que ya está sobredemandado, o sea que no hay, se puede hacer una pequeña redistribución, Pero ahora en van a- la van a- práctica se requieren más Ahora van a carabineros a aparecer disposición. 1.700 y tantos efectivos nuevos que se van a integrar. De eso me Sí, imagino que sí. a ustedes también se les va a asignar, Alcaldesa ¿no? Sí, Fernández. sí, bueno, Quinta Normal tiene alrededor de 500 Ya. por habitante, pero consideremos las licencias, estoy hablando igual de antes, antes que partiera la crisis, Perdón, usted dice un carabinero por 500 por 500 habitantes. Las licencias, los permisos que van rebajando la cantidad de carabineros en la calle, pero además de eso, nosotros, por ejemplo, tenemos el INBA en nuestro, no es en nuestro territorio de Santiago, Santiago. pero está prácticamente ahí, es un sacadito, y nuestros carabineros, todo el año, porque es así todo el año, tenemos ahí 10, 12 carabineros que están cuidando el INBA porque se produce mucho daño. Entonces, esos carabineros dejan de estar en la calle. Nosotros hemos hecho esfuerzo y trabajamos con la PDI Carabineros de mucho antes, porque recordemos que la seguridad ya había aumentado en todo el país antes del 18 de octubre. ¿Qué pasa con el INBA? Porque el INBA sigue siendo internado, por lo que yo entiendo. Sí. Y ahí vamos a pasar el tema de la educación. ¿Ha tenido daños estructurales el INBA? Entiendo que estructurales no, pero están constantemente tirando bombas. Carabineros tiene que estar cuidando y tirando las Pero lacrimógenas. no se ha dañado, por ejemplo, el mobiliario del propio colegio. Y en ese sentido, me parece interesante hacer la nueva ronda con respecto a la educación. Porque algunos colegios, y particularmente la educación pública, y es que los colegios han tenido que alargar el fin de año, que algunos quieren adelantarlo, como ha sido el caso de los colegios de cada uno de ustedes. Mauro. En Cerro Navia, afortunadamente, no hemos tenido ninguna escuela, ni pública ni particular, vandalizada. Hemos tenido, sí, amenazas,
Y eso Ya. significaba que los centros de padres se organizaban, se iban a quedar la noche. Ojo, incluso con toque de queda. Estaban ahí los papás dentro del colegio en caso de emergencia, Perdón, pero alcalde, ¿y afortunadamente esa no tuvimos amenaza, ningún problema. ¿Cómo se hacía? Por redes llegar? sociales. Por redes Sí, sociales. nosotros se nos difundió mucho, por ejemplo, van a quemar el hospital. Ojo, toda amenaza en los momentos de emergencia, uno no puede descartar. Nosotros la transmitíamos a Carabineros y buscamos maneras de dar mayor seguridad. Afortunadamente no fueron vandalizados ninguna escuela ni tampoco el hospital. Ojo, son obras que necesitamos en la comuna, todas. Obvio. Ojo, no tenemos mucho y por tanto hay que cuidarlo con mayor fuerza. Alcalde, perdón, pero ahí tenemos las clases las clases se prolongaron hasta el 6 de enero. 6 de enero. Para que los niños puedan terminar sus programas No, escolares. claro, porque hay contenido, y lo conversamos también la semana pasada con la Seremía, ¿no? Hay, muchos dicen, bueno, ¿por qué no cerrar el año escolar antes? Claro. Primero porque también se produce un problema en casa. Hay muchos niños que van al colegio para recibir su ración de alimento, los padres también tienen una organización Trabajan distinta, esa hora. trabajan, en fin. Pero además hay un tema curricular, o sea, los estudiantes, y lo decía la propia ministra en un punto de prensa la semana pasada, tienen que ver todos los contenidos del año, Lógico. entonces no hay otra alternativa académica, digamos. O sea, ¿Y han tiene tenido que razón cortar las curricular. jornadas, alcalde? ¿O las jornadas se mantienen igual hasta el 6 de enero? Hubieron días donde no hubieron clases. Se paralizaron Claro. ciertos días de las protestas Pasó en nacionales. varias comunas eso. Pero hoy día está normalizado. Hoy día. Y vamos como funcionando al día. Entonces, efectivamente, la planificación hoy día hace que las clases duren hasta el 6 de enero. Y en el caso Nosotros Peñalolén, tenemos hasta el 13 de diciembre, es parte del calendario, se ha seguido de manera normal, hemos acortado la jornada, pero principalmente por un tema que es bien complejo. Yo aquí le levanto un monumento a los profesores y funcionarios, auxiliares de los colegios, porque muchos de ellos no viven en la comuna, entonces el desplazamiento es muy complejo y ellos han hecho esfuerzos en los días más álgidos, llegaban igual al colegio porque están los niños ahí, los están esperando y yo de verdad les levanto un monumento porque llegar desde, para nosotros en el caso Puente Alto, cuando no había metro, cuando estaba toda la dificultad de, mira, de San Bernardo, de Cerro Navia, llegaban algunos también de allá, o sea, de muchos lugares que llegaron todos a cubrir su tarea, que era estar, cuidar y pasar los contenidos a los niños y también contener. Los niños fueron muy afectados con esto. Los niños sienten todavía y tienen en su vida diaria y en muchos colegios, además, si bien no ocurrió nada en su colegio, pero los niños ven televisión, escuchan a sus papás y por lo tanto hay un tema ahí de angustia que muchos han pasado y la contención que ellos han hecho ha sido muy importante. Nosotros por suerte también tuvimos colegios, la verdad es que algunas amenazas también, pero los propios papás hicieron lo suyo y llegaron ahí a proteger su colegio, pero en general han funcionado con normalidad. Ojo, hemos tenido también que hacer un trabajo con los jóvenes de nuestros colegios. Ellos quieren participar de las protestas, quieren estar activos, son jóvenes que están ansiosos de muchas cosas y hay que generar los espacios de conversación y de diálogo con ellos para que no terminen haciendo tonteras y finalmente hagan un diálogo y puedan expresarse también. Hay que contener esa pasión de los jóvenes y aquí estoy hablando de los de media, los que quieren estar, los que van a marchar. alcaldesa, perdone, como la consulta. y el terminar el año, el 13 de diciembre, ¿le calza? Sí, con lo que todos pasa es que los nuestros contenidos? colegios no han dejado de No han dejado de funcionar, funcionar. salvo los días más O sea, complejos. esa es la fecha original Esa es la del término de fecha clase, original que se ha de término de mantenido. clase, sí. ¿Y en Quinta Sí. Normal, alcaldesa? Bueno, en Quinta Normal hoy día están funcionando, estamos al día a día viendo qué sucede, pero sí tuvimos en junio, julio un periodo también de paro, ¿recuerdan? Sí. Entonces, y eso se sumó a los días más álgidos que tuvimos desde el 18 en adelante y funcionando a veces mediodía, los papás con temor de mandar los niños y niñas al colegio, les daba miedo. Entonces ahí se producía esto de, bueno, ¿qué hacemos? Pero incluso hemos tenido algunas jornadas para liberar a los niños un poquitito de ese estrés que tienen, que lo llevan de ver la televisión, de ver a sus papás que no pueden ir a trabajar. Y eso nos ha generado muchos problemas. Entonces, hoy día estamos avanzando en eso. Y también lo importante Perdón hoy que día... me detenga ahí. ¿Cómo son esas jornadas? Porque tal vez sirve para otras comunas para que lo copien. Sería bueno. Es como un poquitito entre que yoga o un juegos que lo hagan olvidarse de las cosas que están pasando. ¿Ya? O sea, ¿Ya? la municipalidad Cosas lúdicas. hizo ese tipo de actividades. En las mismas escuelas. Para comprimir.
para descomprimir todos en lo las han hecho, mismas ¿tú también, escuelas. Carolina? Sí, también. Claro. En con los todas profesores partes y se con está los, haciendo. o sea, con los funcionarios y Claro. también con los niños. Ojo, Exacto. para uno poder contener, tiene que uno estar contenido. tiene que estar Y preparado. muchas veces a los propios funcionarios que han llegado, digamos, profesores, auxiliares, las tías que hacen de las manipuladoras de alimentación. alimentos, que son súper importantes, ellas también vienen a veces de lejos y todo, y el alimento de los niños es vital en un colegio. Entonces, con todo ello se ha hecho trabajo. Nosotros tuvimos un trabajo sí especial en el caso de Lo Hermía con la Escuela Santa María, porque ellos fueron afectados por bombas lacrimógenas el día que fue esta toma y que llegaron bombas lacrimógenas afuera del colegio. Los niños estaban entrando al colegio a las 8 de la mañana, fue justo esa hora y ellos quedaron muy afectados y con ese colegio se ha hecho un trabajo especial de contención con ellos, con los niños, con los profesores y con los Es que funcionarios que del colegio. Esa labor que hacen ustedes desde el punto de vista social es espectacular. Yo creo que una de las cosas que más nos ha dolido, los saqueos, los incendios, en fin, un montón de cosas así, también ha sido los daños al patrimonio. Yo sé que Cerro Navia es una comuna bastante joven, también se han atacado los servicios públicos, las comisarías. Se lo pregunto a los tres, por supuesto, ¿cómo ha sido en ese sentido lo que ha sufrido Cerro Navia? ¿Se han atacado comisarías, hospitales, colegios? En ese caso, ¿cómo ha sido para ustedes? Como les contaba, los niveles de vandalización han sido bastante focalizados. En el espacio público sí hemos tenido pérdida de señalética, de vallas peatonales que buscan dar mayor seguridad a la gente. ¿Tienen un avalúo en términos de una cantidad de dinero? Sí, la Intendencia le pidió a cada una de las comunas poder hacer un informe preliminar ¿Ya? que, ojo, pierde Quedó corto. sentido. O sea, Queda imagínate, corto. en un tema- Quedó corto porque fue hace Sí. como un mes Un mes atrás. atrás. ¿De cuánto fue en ese momento fue en torno a los 240 millones de pesos. Imagínate. Ojo, para Cerro Navia eso es 240 mucho, millones de pesos hace un mes. Ya ha ido Solo Cerro creciendo. Navia. Ha Sí, ido pero creciendo. imagínense la empresa que contaba Carolina en torno a la mantención de los semáforos. Yo indignado, así como por correo, pero yo pensé que estaba hablando con una empresa seria, ¿cómo es posible que todavía no lo puedan reparar? Y según un esfuerzo sobrehumano, nos reparan el semáforo. Al otro día ya estaba apagado. Claro. Entonces yo con qué cara iba de nuevo a hablar a con la pedirle. empresa. Po? Entonces esta situación, como les contaba, se va desactualizando y efectivamente el espacio público sufrió bastante. Ahora, en ese sentido, ¿ustedes están de acuerdo, por ejemplo, con el proyecto de resguardar infraestructura crítica con agentes militares? Se lo digo porque probablemente ustedes en sus comunas tienen infraestructura crítica. Uno podría definir hospitales, Las comisarías. las comisarías, no sé, Colegios. por Pero- transporte. ¿Ustedes creen que es necesario? Porque el presidente ha hecho un llamado súper sentido la semana pasada a que se apruebe en el Parlamento esta modificación legal y ustedes están en el territorio, son la autoridad territorial, entonces me gustaría conocer su O sea, opinión. yo creo que mayor resguardo y con mayor agente de seguridad es algo que se requiere en todas las comunas. Yo creo que ningún alcalde puede estar en contra de eso. Sí, el problema es la letra chica. Cuando te dicen que esto va a ir acompañado de cualquier grado de impunidad en caso de que haya algún tipo de lesiones a civiles, eso es lo que encrespa, eso es lo que distancia. Distintos países desarrollan con fuerzas militares protección a puntos críticos, pero no nacen frente a una crisis, sino que nacen dentro de la normalidad. Y efectivamente se ver, ven no como actos de necesariamente. ayuda. La decisión Francia. en Europa se ha tomado a raíz Sí. de amenazas terroristas, Sí. que no es algo Sí. habitual, digamos. O sea, al menos el gobierno francés o el británico lo han tomado en esa dirección, lo mismo Estados Unidos. Yo creo que a ver, igual es un contrasentido que los militares tengan que resguardar una comisaría. O sea, me parece terrible a dónde hemos llegado, digamos. O sea, Bueno, yo tal vez diría... no una comisaría, Sí, pero sí un hospital. un hospital el aeropuerto, o lugar. las estaciones de metro. Yo creo que en Infraestructuras general básicas, agua es difícil para nosotros. Yo, en el caso de Peñalolén, tenemos una mini central eléctrica, por ejemplo, que estuvo resguardada por militares durante los días más complejos. O también otras infraestructuras que también hay un hospital, está el Hospital Luis Tirné, etcétera. Pero yo diría que yo lo dejaría como cuando se dice es la última opción. O sea, cuando uno dice, mira, es verdad que el tema del orden público está siendo Vulnerado. difícil de sostener. No es ese el caso, Y- perdona, alcaldesa, no es ese el caso en que estamos en una crisis de orden. Sí, no, por eso digo que Muy es el último recurso que tenemos que ocupar y si efectivamente no es posible, y yo lo dejaría suscrito porque cuando se dice aquí como infraestructura crítica, la pregunta es, ¿qué es infraestructura Bueno, era crítica? Y ahí, pregunta sí, que claro, hace. entonces yo creo que ahí nosotros podríamos, y uno podría decir, sí, pues efectivamente hay lugares que hay que resguardar para cautelar que la población Ahora, tenga perdón, acceso no a es las tan distintas... arbitrario. O sea, si uno mira la legislación comparada, hay países que han definido infraestructura crítica y cuando nosotros le preguntamos al ministro de Defensa, Alberto Espina, que no está aquí, por eso lo cito, la semana pasada respecto a qué considera él infraestructura crítica, él decía, bueno, en el momento que nosotros redactemos el decreto,
probablemente vamos a mirar, o el reglamento más bien, vamos a mirar qué otros países definen como infraestructura crítica. Probablemente transporte, electricidad, agua potable, salud, probablemente algo que tenga que ver con educación. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que no entran. O sea, por ejemplo, hoy día hospitales que han sido atacados, literalmente. De Padre Hurtado, podría por considerarse ejemplo. como estructura crítica. Iglesias que han sido atacadas también. Entonces, es muy difícil. ¿Cómo se mete todo en la bolsa? Se determina. Claro. Se va a determinar Se de acuerdo a lo que otros países han hecho. Ojo Eso es lo que- que Experiencia comparada. Oye, Experiencia, ojo ¿no? que en los primeros días, cuando se decretó el estado de emergencia, a mí me tocó llamar porque había lugares, por ejemplo, donde nos pedían presencia militar para resguardar, porque habían balones de gas, por ejemplo, algunos supermercados, centros, para no nombrar a ninguno en particular, donde había como complejo desde el punto de vista que si era incendiado, que si yo podía provocar un problema mayor. O sea, los servicentros. Claro, o sea, lugares que eran más complejos. Y así todo, a mí los militares me respondían de que ellos solo estaban para cuidar infraestructura crítica en ese momento, o sea, y que no era tan fácil llegar y pedir como presencia militar para todos los lugares, que ellos lo definían. Igual en ese minuto fue, dado que este lugar era un lugar complejo, digamos, desde el punto de vista de la seguridad, pero no era así como, oye, hay militares en todos lados, sino que en la práctica, en ese minuto ya se habló y la disposición era como infraestructura crítica, además del tema ¿Está de del acuerdo toque de o queda no que está de no... acuerdo con esta medida? Que el Sí, no, yo presidente- creo que no podemos no estar de acuerdo en la medida de que sea para resguardar que la población tenga acceso a los bienes básicos que tiene que tener. O sea, nosotros tenemos terminales de buses, tenemos esta central eléctrica. O sea, yo creo que si hay lugares que son efectivamente necesarios donde y el orden público está en peligro, digamos, yo creo que ninguno de nosotros sería responsable en decir que no. Alcalde, Sí. yo creo que sí. todos los alcaldes, me imagino, no sé, independiente de colores políticos, ustedes que están en terreno, sí necesitarían o sí serían partidarios de que militares resguardaran. Preguntémosle a Carolina. Bueno, cuando Carmen partió esto, Carmen Gloria. Y los primeros días, la verdad es que Carabineros estaba sin dormir, la PDI también, todos conectados, que iban al colegio, que iban al CEFAM, que entraban a las casas y estábamos desesperados. Y la verdad es que en ese minuto sí tuvimos ayuda militar y estuvieron resguardando algunos espacios y la gente se sintió más seguro. Pero también tenemos que recordar de que tener los militares en la calle produce un impacto grande en mucha de nuestra ciudadanía, porque viene al recuerdo lo que pasó anteriormente. Entonces, por eso que es importante delimitar dónde, cuál es la infraestructura crítica donde debieran estar. Hoy día igual llamamos en ese sentido a trabajar todos en conjunto, todos unidos, siendo generosos para poder avanzar, porque la gente quiere paz por un lado, pero también Quiere quiere justicia. sus demandas, Claro. justicia Pero hay social, un punto- que es algo que viene Ya ha de hace evolucionado tantos eso. años. Ustedes fueron los primeros en darse cuenta de que el diagnóstico de la gente era distinto a el de otro espectro del mundo político, porque ustedes trabajan directamente con los ciudadanos. Es que esto. ¿Han notado ustedes una evolución en eso? En que, por ejemplo, esa intensidad con la que se piden las demandas ahora va acompañada de una petición de orden también, que ha bajado un poco la guardia en otros aspectos. ¿Cómo ha evolucionado de acuerdo a lo que ustedes han visto? Sí, efectivamente, hoy día, y nos empezamos a dar cuenta en los cabildos, que la gente empezó a interactuar, a conocerse más, porque estamos viviendo una sociedad individualista. Muy individualista. Sí, muy individualista, y la gente empezó a darse cuenta de que necesitaba al otro y que los problemas de ellos eran los mismos que tenía cada uno. Entonces, ¿cómo entre todos podían avanzar? Saben y se empoderaron y empezó a surgir esto de querer saber de qué es la Constitución, qué es una asamblea o convención constituyente mixta, y de hecho estamos preparando en Quinta Normal con educación cívica para todos nuestros vecinos, porque quieren votar, quieren que su demanda se escuche, sea escuchada, que se genere el cambio, y tienen claro que a través de una nueva constitución lo pueden lograr. Bueno, No siempre les había un- preguntamos a ustedes, perdona Lucho, Sí. por el catastro en términos de infraestructura. Carolina, en Peñalolén. No, en general más bien en el espacio público, infraestructura. Porque, Toquear. sí. Porque en general yo creo que la gente ha cuidado bastante esos espacios. Tenemos hartos edificios municipales y otros, pero la verdad es que ha sido gran parte también. Algunos fueron amenazados y los propios vecinos los defendieron como diciendo este espacio no se toca. Ahora uno nunca sabe, la verdad es que la irracionalidad de algunas personas hace que muchas veces lugares que han sido hasta ahora cuidados no lo sean. Pero en general, más que infraestructura misma, es como espacio público.
público, las rejas del Transantiago, para qué decir, o sea, no queda ninguna, paradero, mucha vandalización del espacio público, iluminación. Bueno, pero nosotros perdona, tuvimos que hacer iluminación aérea porque la subterránea de verdad que moría a los 2 segundos, entonces tuvimos que volver a cablear aéreo, lo más feo que pueda existir, que la gente siempre pide cableado subterráneo, lo bonito, lo estético. Nada, cable aéreo para poder mantener la luminaria de Grecia. Ahora, es bueno que ustedes lo digan porque a veces legítimamente todos queremos que nuestras comunas vuelvan a la normalidad y probablemente en ustedes cae toda la responsabilidad. A propósito de mucho vandalismo, también hay gente que ha estado herida. Los sapus, por ejemplo, están dando abasto, han podido funcionar con normalidad. Se los pregunto a los tres en línea, por favor. Nosotros estamos funcionando con normalidad, no obstante siempre con las carencias eternas que tiene el sistema de salud, un sistema que está absolutamente desfinanciado, que hace agua por todas partes. Yo creo que a pesar de todos los esfuerzos que podamos imprimir, los servicios de atención primaria de urgencia no son capaces de dar la respuesta que los vecinos esperan. ¿En cantidad o falta de incremento? ¿O las dos cosas? Ambas. No, nosotros hemos estado atendiendo normalmente los CEFAM todos también desde el primer día, con ajuste de horario también para la salida de los funcionarios principalmente, no todos viven en la comuna. Y los SAPU, nosotros tenemos 4 SAPU funcionando, han funcionado en sus horarios normales durante todo este tiempo, no hemos tenido problemas ni de abastecimiento ni de servicio, digamos, tienen la demanda que tienen durante la noche, los días más álgidos también mayor demanda, pero fue posible cubrirla como corresponde. Qué bueno. Sí, pese a que tuvimos paro entre medio, ¿verdad?, de salud, nuestros CEFAM estuvieron atendiendo turnos éticos, los SAPU, tenemos un SAPU largo que atendió siempre, nunca dejó de funcionar, restringimos un poco un SAPU corto que tenemos, pero que lo suplió el que tenemos largo. En eso hemos funcionado. Y yo también quisiera aquí también mencionar el trabajo de bomberos. Bomberos que a veces se nos olvida nombrarlos, pero ha sido relevante. Bomberos de Quinta Normal han estado en todas partes y los de las otras comunas porque también. Las otras emergencias no dejan de ocurrir. Nosotros hemos tenido varios incendios que no tienen nada que ver con el tema. Claro, y en relación a lo que ha pasado, han habido muchos más incendios. Así que ellos han estado cuartelados, igual que la PDI, igual que bomberos. Hay un tema que marca la contingencia y Diana se los quiere preguntar. Sí, tiene que ver con la consulta que en un comienzo estaba planificada para el 7 de diciembre, ustedes la postergaron y tengo entendido que algunas comunas se han bajado de esta consulta ciudadana del 15 de diciembre, pero ustedes tres, las 3 comunas de ustedes van a participar, ¿es así? Sí, así es. Hay más de 200 comunas que van a hacer la consulta. De todo Chile. O sea, sí, de todo Chile. 300 y algo. Son 345 municipios, de los cuales más de 200 ya han dicho que sí van a hacer la consulta. Y hay 40 que y 40 que se restaron, pero es la minoría. Claro, minoría. Y hay como 80 municipios que están pendientes, pero es porque tienen que pasar por los consejos municipales esta semana la aprobación de la consulta, porque esto requiere de recursos. ¿Y los que se bajaron? ¿Por qué se bajaron? ¿Por qué se baja? De distintas razones. Yo creo que algunas políticas, obviamente, de no querer hacerla, pero también hay municipios más pequeños, complejos, hay temas de recursos. Esto implica gastar algunos recursos para poder hacer la consulta y no todos tienen la posibilidad. Va a ser online también, ¿cierto? Supongo. ¿Ah? Es online o presencial comunas- para que la gente lo Hay comunas que están haciéndolo presencial, o sea, con papel. No, yo. Otras que lo están haciendo Nosotros la vamos a hacer online. mixtos, es Claro, decir, mixto. un formato digital que a través de un Es que teléfono la o una presencial tableta. requiere de recursos. No, no, Tal vez La se otra podría también. hacer Sí, online. absolutamente. Sí. Y lo otro, hacerlo 100% online. El llamado que me permito hacerle a los alcaldes que se han bajado de la consulta es a que lo piensen. Yo creo que todavía hay tiempo suficiente para poder repensarlo. Cuando hay crisis de la democracia, solo se arreglan con más ¿Qué es lo que se democracia, va con a mejor hacer? participación. ¿Qué es lo que se va a preguntar en la consulta? Varias cosas. Son 7. Nueva constitución, mecanismo ¿Sí de la o no nueva una constitución, ¿Sí o no? Sí. si el voto debiese ser voluntario o obligatorio, si los menores de 18 años debiesen votar, y temas de agenda social. Hay varias preguntas que son Priorizar. muy importantes, por ejemplo, si debiese haber paridad de género, que participen la misma cantidad de mujeres que hombres, o más. la participación con escaños reservados de pueblo originario, diversidad Pero, sexual y también Independiente. personas en situación de discapacidad. Pero ojo, lo que pasa es que hay una pregunta tipo, que es la pregunta que promueve la Asociación Chilena de Municipalidades, que son 7 preguntas. Después cada municipio puede agregar Las que o incluso sacar preguntas, porque cada municipio aquí es soberano porque somos autónomos. Por lo tanto, hay una matriz, digamos, que está ya Pero estas 7 circulando, que son las 7 preguntas preguntas que están en el ámbito, que son como 2 papeletas, por decirlo así, si fuera en papel.
papel. Una que tiene que ver con la agenda política y la otra con la agenda social, que es priorizar, que te dice priorice 3 de los temas sociales más importantes, cosas que después queden jerarquizados en todas las ¿Y eso comunas. después ustedes, cómo lo van a vehiculizar con el gobierno en el fondo? ¿Van a entregarlo? ¿Van a hacer un documento? ¿Cómo lo van a O sea, hay dos cosas. Lo primero es que la idea de mantener la pregunta original todas iguales es para que se pueda hacer una tabulación y en el fondo poder, como cualquier consulta, digamos, que se puedan tener los resultados de manera, digamos, sistemática, claro, y de alguna manera que sean posibles de tabular. Y después de eso vamos a ir, obviamente, como Asociación Chilena de Municipios, tanto el gobierno, la Mesa de Unidad Social, el Parlamento, con los resultados para que se vea lo que la ciudadanía está pensando y en el fondo también poder tomar esto como un insumo dentro de la discusión que se está teniendo hoy ¿Sabe qué, día. alcaldesa? Yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con el pronóstico que se viene para el próximo 15 de diciembre. Hay un gran nivel de abstención que hubo en las últimas presidenciales. Y yo tengo la esperanza de que este próximo 15 de diciembre haya una amplísima participación ciudadana. Yo creo que así va a ser. Bueno, hay un que tema sí, importante, Lucho, que tiene que ver con, por unanimidad, voto obligatorio. Se presentó el proyecto. presentó el El fin de semana. Sí. Y eso creo que se necesita en todo orden de cosas. Porque fíjate que nosotros no pensamos... La única manera de ver realmente qué es lo que piensa la ciudadanía. El voto voluntario terminó siendo discriminador, y lo decían los parlamentarios que presentaron el proyecto, porque votaban mucho los de cierto sector, pero las clases más populares, los sectores más... No había motivación para votar y no iban. Llegaba la participación el 20%, el padrón muy bajo. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que hay cosas súper sencillas. Fue una de las razones por las cuales nosotros decidimos hacerlo online, que igual tiene puntos presenciales para los que no tienen internet o computador. El tema es que, por ejemplo, el padrón electoral hoy día no está georreferenciado en las comunas. Yo, mi comuna, que es grande, que es de la comuna que tiene mucha población, 54 kilómetros cuadrados, los locales de votación están a mucha distancia. Claro. Entonces, personas que tenían que pagar micro para ir a votar. ¿Qué vas a optar tú al final por otras cosas? Y por lo tanto, hay un tema ahí de distribución. Por eso nosotros dijimos, hagámoslo online para que participen. Y lo más bueno de gente, todo esto, alcaldesa, que ustedes han logrado algo que es muy difícil en nuestro país, que es organizarse, finalmente buscando el bien común. Les queremos agradecer que hayan Muchas estado gracias. con nosotros. Gracias. Sí, Lo dígame. último, van a participar los jóvenes desde los 14 años. Es un tema Desde los súper 14. vital. Sí. 14 años y nosotros vamos a incluir la votación a los jóvenes. Ellos nos lo pidieron, dijimos, nosotros fuimos parte de esto, ¿cómo nos van a dejar afuera? Así que los municipios decidimos incorporarlo en nuestra consulta Gracias, ciudadana. Quinta Normal. Quisiera agregar también que nosotros vamos online también para llegar a más puntos de la comuna, y también queremos la participación de los jóvenes e invitar, este es el momento de los vecinos y vecinas y de los jóvenes de poner ahí en el papel, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero para el Chile que se viene. Muchas gracias, Eso. Carlos, por haber Me da estado. mucho gusto si nos puede acompañar en la feria navideña que les contaba. Inauguramos el día de ayer en Cerro Navia. Todos tenemos feria navideña. Probablemente estaremos la por salida ahí. para Petur. Sí, lo vamos a anotar, estamos ayudando mucho Y con lo que ha a la feria y a las pasado pymes. hemos hecho un esfuerzo los municipios, aunque nos cuesta mucho, de rebajar el permiso, un permiso bajísimo para que todos puedan participar de la Gracias, feria navideña. Se pasaron por venir. Muchas gracias.